¿cuántos de ustedes, lo que dijo el pastor Fernando, cuántos de ustedes han recibido una promesa de parte del Señor? A ver, levanten su mano. Levanten su mano. A ver, muy bien. Qué bonito es recibir las promesas de parte del Señor. Pero la pregunta que les quiero hacer yo es, ¿qué han hecho para recibir esa promesa? ¿Qué han hecho para alcanzar esa promesa? Déjenme decirles que unas promesas son ya de incondicionales. O sea, la promesa el Señor te la da y te la cumple. Hagas lo que hagas, Él te la cumple. Pero hay promesas que el Señor te da y que tú tienes que actuar, que tú tienes que hacer algo, que tú tienes que pelear por esa promesa, que tú tienes que pasar un proceso por esa promesa. Tienes que literalmente guerrear esa promesa. Y esta mañana quiero que me acompañes a Números 13:1. Y voy a leer hasta creo que el 17. Yo tengo otra versión a la que les van a poner ahí. Creo que yo tengo las Américas y creo que Pablo Alejandro les va a poner las Reina Valera. Por si notan alguna diferencia, ¿verdad? Y esta mañana quiero hablarles de Caleb. Miren ustedes, realmente estoy como muy emocionada, como muy que quiero llorar por todo, que cualquier cosa que me digan quiero sacar la lagrimita. Y muchas veces yo soy algo, tal vez no decir difícil de llorar, sino que el Señor realmente toque mi corazón para que me saque una lágrima, es porque realmente el Espíritu me está tocando. No lloro por llorar nada más. Obviamente soy chillona de que me dan una noticia y ¡ay! Lloro de la emoción. Pero cuando se trata de algo espiritual no soy nada emocional. Entonces, me emociona mucho hablar de Caleb, me emociona mucho hablar de Josué, pero esta mañana quiero realmente hablarte de Caleb, en específico de Caleb. Y dice, Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Los jefes enviados fueron, y dame una lista y dice, Samúa de la tribu de Rubén, Zafat de la tribu de Simeón, Caleb de la tribu de Judá, Igal de la tribu de Isaacar, Oseas de la tribu de Efraín, Palti de la tribu de Benjamín, Gadiel de la tribu de Zabulón, Gadi de la tribu de Manasés, Setur de la tribu de Aser, Nabí de la tribu de Neftalí, y Guel de la tribu de Gad. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán y les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Caleb, lo voy a leer porque si no lo voy a decir mal. Caleb era hijo de Jefone, el ceneseo. Pero quiero hacer una remembranza de lo que fueron a hacer estos espías a Canaán. ¿Por qué? Porque los 12 enviados o los 12 espías tenían un mismo propósito. Tenían que ir a ver, tenían que ir a vigilar, tenían que ir a espiar cómo era la tierra, cómo era el pueblo, cómo era, si realmente era como lo decían, que habían gigantes, si realmente era lo que decían que en esa tierra fluía leche y miel. Se van los 2 espías, en el camino van, miran. Ustedes conocen la historia, Rahab los esconde, los cubre de los amorreos y de los cananeos y de todas esas tribus, los esconde, pero vienen de regreso. Cuando vienen de regreso los 2 espías con Moisés, resulta que hay 10 de ellos que dan los 12 dan un informe no oficial, los 12 dan un informe. Como quien dice, mira, fíjate que vimos esto, vimos lo otro. Pero 10 de ellos tienen una actitud pesimista y de una mentalidad mediocre.
Porque dice, sí, es una ciudad que muchos gigantes, está amurallada, está fortificada, tienen esto, tienen lo otro, tienen guerreros aquí, no, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra. Pero Josué y Caleb, hasta hoy en día, de esos 10, ¿alguien me puede decir qué más dice de ellos en la palabra, por favor? Nadie. Ya no los mencionan. Solamente mencionan que tuvieron una mente mediocre y una mentalidad pésima, de pesimismo. Pero Josué y Caleb le dicen también un reporte no oficial a Moisés y le dicen, sí, ciertamente Canaán fluye leche y miel, ciertamente está fortificada con muros, y amurallada, fortificada, tienen soldados, tienen, ¿cómo se llama? Ejército. Y sí, son gigantes, son grandotes. Nosotros nos veremos como langostas junto a ellos. Pero si Dios está con nosotros, la conquistaremos y la tomaremos. Muchas veces de nosotros, cuando el Señor nos da una promesa, lo primero que hacemos es pensar pesimista, con una mentalidad mediocre, con una mentalidad de que, ay Dios, ¿cuándo voy yo a las naciones si ni pasaporte tengo? Ni pasaporte he sacado. Y empezamos a poner murallas y a fortificar nuestra mente de una manera pesimista, de una manera mala, de una manera en la que no le agrada al Señor. Porque lo decía el miércoles antepasado, este miércoles que pasó, predicó en la conexión al pastor, pero en la pasada me tocó a mí disertar el mensaje y decía yo que muchas veces no confiamos en Dios y no lo agradamos de esa forma. Cuando el Señor te dé una promesa, confía que Él la va a cumplir. Cree, ten fe que Él la va a cumplir. No importa cómo lo haga, no importa de dónde lo saque, pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él va a ser fiel, aunque nosotros no lo seamos, aunque nosotros seamos pecadores, aunque nosotros abandonemos nuestro llamado, abandonemos nuestro servicio al Señor, Él siempre va a seguir siendo fiel con nosotros. Tú vas a volver a regresar y Él te va a volver a ofrecer la misma promesa que te dio. Tú te vas a alejar a lo mejor, pero si regresas con un corazón arrepentido, humillado, Él te vuelve a dar la misma promesa. Pero nosotros muchas veces no actuamos de una manera correcta. Quiero que me acompañes a Números 14, 24. Y antes de leer este versículo, yo cuando estaba leyendo lo que decía de Caleb y de que habían andado por el desierto y de que obviamente cuando los 2 espías se fueron, Moisés y el pueblo se quedó en el desierto literal, esperando que ellos trajeran su reporte. Pero fíjense que en una parte decía el Negev, y mi esposo estaba en la oficina, yo estaba en la sala, en una mesita donde tengo ahí para estar también yo ahí estudiando, y le grité, ya estamos en el Negev, ¿verdad? Le dije yo así, ¿verdad? O sea, ya estuvimos porque no me acuerdo. Y me dijo, sí, fue donde te pusiste muy mal y ya no lo disfrutaste muy bien, me dice. Porque realmente el desierto es algo horrible, ustedes. La verdad es que no lo puedo decir de otra manera más que espantoso. Ese calor, de hecho a mí me hace mal el calor, a mí me pone mal el sol y las temperaturas altas. Cuando visitamos Israel teníamos que hacer una avanzada al Negev. Es una montaña hacia arriba y teníamos que subir. Estábamos sobre el nivel del mar. Pero yo literalmente me puse mal. Yo no me puse como aguadita, no me podía parar, no podía caminar. Horrible. O sea, el calor me estaba sofocando, el sol me estaba matando. Es una cosa espantosa. Y les quiero contar una historia que a lo mejor nadie sabe. Es una historia muy personal, familiar, nuestra, y estoy hablando entre nuestra, pastoralmente con mi esposo,
y con mis papás. ¿Por qué se los voy a contar? Porque voy a referirme al tiempo que pasó Caleb después de que recibiera su promesa. Hace como 19 años, 18 años más o menos, llego a la casa de mis papás. Yo tengo 3 hermanos más. Está mi hermano, que es el único varón de los 4. Estoy yo, que soy la primera, mi hermano el segundo, mi hermana Alejandra, que se acaba de casar, y Miriam. Michi, para las que la conocen. Entonces, somos 4 hermanos. Yo llegaba a la casa de mis padres a visitar, pero no miraba a mi hermano, no lo veía. Y yo les preguntaba a mis papás, bueno, ¿y Gabriel qué onda? ¿Cómo está? Pues bien, mija, me decía, trabajando. Ahí chambeando, gracias a Dios, pues bien. Bueno, yo me quedaba tranquila, o sea, yo me quedaba pues con paz, ¿verdad? Porque preguntaba por él y me decían que estaba bien, que estaba trabajando. Pero lo que yo no sabía era que mi hermano estaba teniendo una persecución. Una persecución, se podría decir que de mareros, que lo que querían que se metiera a la mara, y si no se metía a la mara lo iban a matar. Ya lo habían amenazado varias veces, ya le habían puesto pues la pistola en su frente varias veces, lo habían amenazado, muchas situaciones que a detalle tal vez yo no se los puedo dar, sino que a mí lo que yo pueda visualizar o visualizaba era lo que yo viví. Resulta que llego un día a visitar a mis papás y me llaman a su habitación, a la habitación de ellos. Y me dice, mija, te queremos contar algo. Y yo, sí, ¿qué pasó, verdad? Porque así todos como misteriosos, ¿verdad? Y ellos no son así. Bueno, ¿qué pasó? Fíjate que tu hermano se fue a Estados Unidos de mojado. Y yo me les quedé viendo así como que, ay, me está molestando y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿va? Y yo, no, es que sí se fue a Estados Unidos y se fue mojado. Pero ¿por qué te queremos contar? Resulta que cuando yo llegaba de visita y les preguntaba por él, mi hermano siempre tuvo comunicación con ellos. O sea, fíjate que voy por tal lado, estoy bien, fíjate que tal cosa, voy bien, estoy bien, no se preocupen. Pero resulta que no recuerdo si llevaba más de 8 días o 10 días, no me acuerdo, que no sabían nada de él. Que la última llamada que habían recibido de él les dijo, voy a empezar a cruzar el desierto. Y no supieron más de él, ya no supieron nada. Y me dice mis papás que te lo decimos, mija, porque necesitamos que ores por él, porque no sabemos nada de él. Está perdido en el desierto, no sabemos. En ese momento que yo recibo la noticia, a lo mejor ellos no lo saben, yo estuve muy calmada, muy, como siempre, muy relajada, muy tranquila, y escucho al Espíritu que me dice, llegará. Y ahí, solo eso, llegará. Y yo me tomé de esa promesa y dije, oh, tiene que aparecer y va a llegar. Y es una promesa que arraigué en mi corazón. Pero cuando llegué a mi casa, y perdón si se me quiebra la voz, pero como dijo, estos días han estado muy sensibles. Cuando llegué a mi casa, hablamos con mi esposo, le contamos y me dice él, sí, a lo mejor el Señor te dijo que va a llegar, pero hay que orar, hay que guerrear por él. Y de verdad, hermanos amados, si ustedes me quieren creer, por mí perfecto, pero yo sé lo que viví. Yo me hincaba todas las noches, y le pedía al Señor, manda ángeles, Señor, manda ángeles. Donde quiera que él esté, manda ángeles. Si está perdido, si está lastimado, Señor, manda a alguien que lo recoja. Y sí, la promesa se cumplió. Mis papás me avisan que gracias a Dios ya había aparecido, que una compañera de él de viaje había fallecido en el transcurso del desierto. El desierto realmente es algo brutal, si lo hablamos físicamente.
Pero si lo hablamos en proceso espiritual, pasar por un desierto también es brutal para un cristiano. Porque depende mucho de ti si quieres vivir ese proceso, si quieres pasar ese proceso, si quieres que lleguen ángeles a rescatarte de ese proceso. Cuando mis papás me dicen que aparece mi hermano, y ya pasa, yo obviamente yo le doy gracias a Dios que aparece mi hermano, que está bien, que está tranquilo. Cuando ellos me cuentan cómo fue rescatado mi hermano del desierto, yo me impacté. Porque literalmente a mi hermano lo rescata del desierto un ángel. Gringo, pero ángel. No importa, pero fue ángel. Lo rescata, iba con sus pies destrozados, herido, deshidratado. Él se lo lleva a su hotel, lo cure, pasó lo del samaritano. Lo sana, lo lleva días después, no me acuerdo días o semanas después, lo llevan a la puerta de la casa de mi tía en Washington. Y la promesa se cumplió. Hace 2 años mi hermano se hizo ciudadano americano. Y cuando yo recibí esa promesa, va a llegar, yo la tomé en mi corazón. Y no solamente esa promesa, he recibido muchas promesas de parte del Señor que se han cumplido. Promesas cuando he visto en peligro la vida de mis hijos, por ejemplo. La vida de Pablo Alejandro ha estado en proceso, en enfermedad, en quebrantos de salud, en situaciones difíciles y complicadas. Le dio una apendicitis y pasó 2 días en la casa con el apendicitis reventado, sin nosotros saber que era la apendicitis. Cuando lo llevamos al hospital, el doctor, ustedes saben cómo son los doctores, ¿verdad? Así de carismáticos y de muy dulces. ¿Usted cree en Dios? Porque si cree en Dios, pídale a Dios que le salve a su hijo porque él viene muriéndose. Y yo me quedé espantada porque solo a mí me dejaron entrar a la sala de operación, mi esposo estaba afuera. Pablo Alejandro iba con heces y con la pus totalmente regada en todos sus intestinos. Estaba mal, estaba muriéndose. O sea, literalmente Pablo Alejandro se estaba pudriendo por dentro. Y cuando le escribo a mi esposo, mira esto y esto y esto, dice el doctor. Bueno, me dijo, vos orá allá y yo oro aquí. Y reclamemos la promesa que el Señor le ha dado a Pablo Alejandro. Y en ese instante nos pusimos a clamar, a pedirle. Yo parecía loca en la puerta de la sala de verdad, ustedes. Si alguien es chiflado en el Señor soy yo y mi esposo. Si tenemos que gritar, gritamos. Si tenemos que pelear, peleamos. Y no nos importa que nadie nos mire, porque estamos reclamando una promesa, porque estamos peleando la promesa que un día el Señor nos dio. Sembró en nuestro corazón, sembró en la vida de nuestros hijos. Igual con José David hemos pasado, con los 3 creo yo que hemos pasado cosas, procesos, desiertos difíciles y complicados, pero está en uno reclamar esas promesas en ellos. José David tenía un problema de escritura, mi esposo lo ha dicho, y no solo de escritura, de aprendizaje. Y nos dijeron, no, su niño tiene que ir a un colegio especial porque él no va a aprender nunca. Ustedes han escuchado el testimonio que ha dado mi esposo sobre José David, que lo llevamos a un psicólogo, que no nos atendió, que esto, que los estudios nunca nos atendieron. El Señor le habla a mi esposo y le dice que si quiere el proceso largo, el proceso corto, le empezamos a orar al Señor. José David el día viernes hizo su último examen del 3er año de astrofísica. Con una letra espectacular. Ni yo ni el pastor escribimos tan bien como él. Con Tiago hace poco también pasamos un proceso complicado. Pero está en nosotros pelear y guerrear por esas promesas que el Señor nos ha dado.
Ahora sí quiero que me acompañen a Números 14, 24. Y dice, voy a leer la versión viviente, creo que aquí les pusieron la Reina Valera, por si dice algo distinto. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. ¿Qué actitud tienes tú diferente a los demás? ¿Qué actitud, qué situación hace que te diferencie de los demás? No tienes que ser igual a los demás. El Señor ha dado un diseño y una asignación totalmente a ti. Las promesas que me ha dado a mí no son las mismas promesas que le ha dado a Eric, que le he dado a Claudita. No son las mismas promesas. Y nuestra actitud delante del Señor tiene mucho que ver. Él se mantuvo fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que Él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la tierra que le corresponde. Cuando el Señor le hace esa promesa a Caleb y Él los manda con los espías, Caleb tenía 40 años. 40 años. Era como verme a mí o al pastor, porque en esa edad andamos. Para que sepan que no me avergüenzo de mi edad. Entonces, tenía 40 años cuando él recibió eso. Ahorita, a mi edad, a los 40, que el Señor venga a darme una promesa. Por ejemplo, pongamos algo hipotético, ¿verdad? Por favor, ya Karin se rió, ya sabe de lo que voy a hablar. Hipotéticamente, que el Señor me diga a mis 40 años, mira, vas a tener un hijo. O sea, Señor, no te mandes, pues. ¿Qué voy a hacer yo con un niño a mis cumplir 45 años? Y no estoy como renegando, Dios guarde que me pase eso. Si Él me lo dijera, creo que la primerita vez me asustaría, pero lo recibiría. O sea, yo sería, bueno, Señor, si tú sabes por qué. Tú sabes por qué lo estás hablando. Tú sabes qué propósito va a traer ese niño, esa niña. Tú lo conoces, no yo. Yo solo voy a ser portadora de esa promesa. Pero muchas veces, cuando recibimos promesas a ciertas edades, nos da el pensar, ay, no, si ya estoy viejo. Si, ay, Dios mío, cuando tenga yo 50, el niño va a tener 8. Ay, no, Señor, voy a parecer su abuela en lugar de parecer su mamá. Entonces, nuestra mentalidad humana, cuando recibimos una promesa, ya grandes, ya en edad, nuestra mentalidad nos juega una pasada. Nos juega un pesimismo y nos juega una mentalidad mediocre como los 10 espías anteriores. Y no debe de ser así. Entonces quiero que me acompañes a Josué 14:10, porque es aquí donde me voy a centrar. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Aquí ya pasaron años de cuando el Señor le dio la promesa a Caleb. Como él dijo, estos 45 años, pasaron 45 años, 45 años, desde que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho.
Pasaron 45 años, mis amados, desde que el Señor le dio la promesa a Caleb. Pasó una década y no miraba nada. Pasaron 2, 3 décadas y no miraba nada. Tuvieron que pasar 4 décadas. 45 años. Y de repente Caleb se despierta y dice, el Señor me prometió. Y no pasa nada, no veo nada. O sea, Caleb, ¿qué estaba haciendo? Se estaba rascando la panza, esperando que el Señor, mi hijo, aquí está tu tierra, vení. No, Caleb se dio cuenta que así como conquistaron Canaán, tenía que conquistar Hebrón. Tenía que levantarse en guerra. Tenía que levantarse en oración, en clamor, yo no sé en qué. Pero Caleb a sus 85 años tuvo que ir a pelear como que si tuviera 40. ¿Qué estás haciendo tú para recibir tu promesa? ¿Estás guerreando? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás diciendo, hoy sí voy a la iglesia, mañana no? Porque no miro nada. Porque así somos los humanos. Cuando no miramos la promesa del Señor cumplida, abortamos todo. Abortamos todo. Y muchas veces tenemos que enfrentarnos con gigantes muy grandes, pero esos gigantes muchas veces están dentro de nosotros. Y hoy te voy a mencionar algunos, porque ahí sentadito donde estás, mi amado hermano, cómodo, tranquilo, relax, bien tranqui, como dirían los niños, no vamos a obtener nada. No vamos a recibir la promesa que el Señor nos ha dado. Dice, uno de los gigantes que en estos días hemos estado hablando con Mayarí y hemos tomado un nuevo proyecto con las mujeres. Ese ya lo tomamos entre ella y yo. Vamos a querer dar ciertos talleres de sanidad del alma y de heridas del corazón. ¿Por qué? Porque las heridas, los traumas, los golpes que a veces recibimos en nuestro corazón nos impiden muchas veces recibir las promesas de Dios. No nos permiten avanzar, no nos permiten seguir y subir otro nivel más. Yo no sé qué heridas puedas tener tú. Yo no sé quién lastimó tu corazón. Hoy en día es muy común ver que un ministro, que un pastor, que alguien lastime el corazón de un congregante. Pero te voy a decir algo, no los juzguemos, porque nosotros, y me voy a poner hoy yo el manto de ministra y de pastora, nosotros también pasamos nuestros procesos, nuestros desiertos. Y a muchas veces hablamos de los pastores grandes, de Cash, de ¿cómo se llama el hermano de Ronnie? No sé, de Guillermo Maldonado. Pero ellos ya están abrazando la promesa que tal vez el Señor les dio. Pero pasaron sus procesos, pasaron sus dificultades, pasaron sus escaseces. Nosotros conocemos, yo salí de casa de Dios. Conozco el testimonio del pastor Cash. Pero muchas veces, como humanos, como cristianos, es que fíjese que me dijo que tal cosa y que me hirió y me lastimó. No, hombre, hermanos, tenemos que ser maduros. Tenemos que llegar a una madurez. A lo mejor el pastor está pasando por situación. Miren ustedes, los gastos de nosotros, si los queremos ver así, no son los mismos gastos de ellos, las mismas penas de ellos, son globales. Y a lo mejor estaba pasando por una situación difícil y tal vez te contestó mal. Pero no lo culpes a él. Fue la circunstancia. Tal vez fue un mal momento en que lo saludaste. Pero no juzguemos. Porque todos, absolutamente todos, pasamos por un proceso de dolor.
pasamos por un proceso de herir nuestros corazones, de no sanar traumas de la infancia, de no sanar abusos a lo mejor, rechazos. Y te voy a decir algo con todo mi corazón. Si tú tienes alguna herida, si tú tienes algún trauma, si tú sufriste algún abuso, ve con una autoridad de nivel ministerial a ministrarte. Ve y sana tu corazón, porque eso te va a llevar a otro nivel espiritual. No busques a tus amigos, no busques a tus amigas, porque ellas te van a decir, ay, sí, vos, a mí también me pasó lo mismo. Y ahí van a chillar las dos o los dos. Y no te vas a liberar, no vas a sanar, vas a quedarte igual. Ve con alguien de autoridad. Si no me ves a mí, si no ves al pastor como una autoridad que pueda sanar tu corazón, busca a alguien de autoridad. A nosotros no nos incomoda eso, pero busca ayuda, busca la sanidad, porque eso te va a dar avance en tu vida espiritual para que pueda el Señor cumplir las promesas en tu vida. En Salmos 147:3 dice, versión viviente, Él sana los corazones quebrantados y le venda las heridas a los heridos. Otra situación o otro gigante que nosotros podemos vencer o que debemos vencer, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos, es el orgullo y la soberbia de corazón. Ese es muy complicado. Porque, por ejemplo, ¿por qué no nos gusta buscar la sanidad de nuestras heridas? Porque somos orgullosos y soberbios. Porque tú vas a saber que te van a tener que ver como tú realmente eres, que te vas a evidenciar a alguien, que te vas a desnudar a alguien. Pero si esa persona con la que lo haces conoce de la autoridad de Dios, conoce la ética ministerial, no va a decir nada y lo va a entregar al Señor, así como tú se lo entregaste a Él. Yo les podría contar un montón de cosas junto con mi esposo, pero la ética ministerial está en nuestras vidas, porque una vez nosotros lo tuvimos que hacer. Y el pastor que nos ministró, el pastor que se podría decir que nos enseñó, solo nos dio una pauta y nos dijo, cuando alguien necesite lo que ustedes han necesitado, háganlo, que los busquen y háganlo con entrega y con amor. Pero el orgullo y la soberbia muchas veces, cuando ya tenemos cierto nivel espiritual, se apodera de nosotros. Y el hecho que tú tengas, mira hermano, si tú no sanas tus heridas, si tú no sanas tu corazón, por default, como dirían los muchachos, tienes orgullo y tienes soberbia en tu corazón, porque no te quieres humillar, porque no quieres dar tu brazo a torcer, como diríamos por aquí. Ay, es que van a saber mis pecados, van a saber que hice chanchullo en la rifa, por ejemplo. ¿Me entienden? Son cosas que debemos de entender y que debemos de entregar, que debemos de pelear para que podamos llevar un avance. La humildad, la mansedumbre es algo que te tiene que se te tiene que evidenciar cuando entras. La gracia, el favor. No seamos de esos cristianos amargados que, buenas tardes. No, seamos agraciados con la gente, porque si no jamás las vamos a ganar para Cristo. Y sí, los guatemaltecos somos muy amables, somos muy educados. Donde quiera decimos buenos días, donde quiera decimos buenas noches, aunque sea un total desconocido. Pero si somos cristianos, vamos a emanar, aparte de ser amables, el amor de Dios.
Y él va a decir, ella dijo algo. Aunque solo buenas tardes le hayas dicho. Ella me dijo, con ella sentí algo. No sé qué, pero sentí algo. Porque así es. Entonces, quiero que hoy, por favor, te pongas sobre tus pies. Quiero que delante del Señor, y ahí donde estás paradito, pongas delante del Señor tu corazón, pongas delante del Señor todas esas promesas. Haz memoria de las promesas que el Señor te ha dado. Haz memoria. Te voy a dar un consejo, mi hermano. Compra tu cuadernito. Bueno, que ahora todo es tecnológico, pero nunca está de más comprar tu cuadernito. Si tienes palabras de Dios grabadas, escríbelas, pásalas a un cuaderno y di, Señor, esta ya la cumpliste. Y ponle como cuando uno hace sus cuentas, ¿verdad? Y pones cancelado así en grande. Pon cumplida, porque el Señor, tarde que temprano, va a cumplir sus promesas en ti. Adoremos un ratito, Erika.